El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño, transmitiendo las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, parte del pensamiento de Dios que están registrados en el texto sagrado, parte del pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, los demonios, los súbditos, quiénes lo representan, y parte del pensamiento de los hombres, el cómo ellos pensaron en sus opiniones, sus obstinaciones. Estamos en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente. Estamos haciendo el trabajo que el Eterno me encomendó. En esta oportunidad, estamos desarrollando el tema de la escatología bíblica, eventos del porvenir, y estamos desarrollando el tópico a eventos que se han de desarrollar en relación con Cristo y la Iglesia después del arrebatamiento de la Iglesia. Y entre ellos tenemos el Bimá de Cristo, o sea, el juicio de la Iglesia. Ya dimos la primera parte y estamos desarrollando cuál es la base del Bimá de Cristo. La base del examen en el Bimá de Cristo, que cuando nos referimos a la base del Bimá nos centramos en 3 preguntas básicas que son muy fundamentales para poder desarrollar el estudio con precisión, que son qué se va a juzgar, por qué se va a juzgar y qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio. En nuestra primera parte hablamos acerca de lo que el juicio radica en 4 factores que son determinantes. Dimos el primer factor, que se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. Es lamentable que hayan personas que están dentro del seno de la iglesia, no sé si son parte de la familia de Dios, si son hijos de Dios, si tienen la justicia divina y la vida eterna y tienen al Espíritu, no sé, porque están haciendo comentarios muy negativos en contra de este tema. Por ahí hubo uno que dijo que a él no le llamaba mucho la atención el tema de la escatología bíblica, que eso lo tenía él sin cuidado. Bueno, cuando estés en el tribunal de Cristo, que es parte de lo que es la escatología del programa de Dios para el futuro, cuando estés frente al tribunal de Cristo, tú y Jesús, si es que eres parte de la iglesia, le vas a decir lo mismo a Jesús. Jesús, a mí esto no me interesa. A ver qué te va a decir Jesús en ese momento cuando estés al frente de él, que te pida cuenta de todo lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o malo, feo o inútil, útil o inútil. Entonces es cuando vas a entender lo serio del asunto de la escatología. Que si lo supieras no dijeras esas palabras. Pero bueno, le darán cuenta al Señor. En segundo lugar, además de que se tomara en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste,
Lo segundo es que se tomará en cuenta, preste muchísima atención a esta verdad de reino, verdad verdadera, verdad absoluta, verdad que está plasmada en el texto sagrado y que muy pocos conocen. Se tomará en cuenta los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste. Vuelvo a repetir, se tomará en cuenta los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste. O sea que todos los daños que nosotros ocasionamos, voy a incluirme, porque también voy a estar ante el tribunal de Cristo, por causa del pecado que hicimos, de las prácticas del pecado, en forma, más cuando lo hicimos con premeditación y alevosía, donde hicimos planes y proyectos para pecar, de todos los daños que nosotros ocasionamos por causa del pecado, y que en vida no lo restauramos, le daremos cuentas a Dios por ellos. O sea que la ley de la restauración o restitución para Dios tiene mucho valor, pero muchísimo. Hasta el punto que envió a su Hijo a restaurar lo que Él no había dañado. Entonces, por esta causa, para Jesús tuvo tanto valor lo que Zaqueo hizo, porque Zaqueo cumplió con el principio de restaurar, de resarcir los daños que él había ocasionado. Eso está registrado en Lucas, el capítulo 19, verso 8 al 10. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, oiga las palabras de Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. Entendiste los principios del reino. Es algo que nosotros no tomamos en cuenta, que yo cometo un pecado y por causa del pecado que hice produje daños. Yo vengo a Dios, le pido perdón a Dios por el pecado, Dios me perdona, pero los daños quedaron. O sea, algo así como cuando tú me agarras un saco de plumas y lo tiras al vacío, lo botas al aire, y después vienes y me pides perdón porque me botaste las plumas, pues yo te perdono, pero recógeme las plumas. O sea, recógeme las plumas, el daño está hecho. Eso nosotros no lo hemos entendido, que la sangre de Cristo borra, limpia el pecado, pero los daños que no restauraste, que no restituiste, quedaron y le tienes que dar cuentas a Dios por eso. Vuelvo a repetir, reitero para que eso quede bien centrado en el corazón de los que me están escuchando. La sangre de Cristo limpia el pecado, pero no pasa por alto los daños que ocasionaste o que ocasionamos por causa del pecado, a menos que los restaures. Entonces, la demanda que Dios le hizo a David por causa del pecado que cometió en contra de Urías era que se hiciera cargo de Betsabé, que restaurara en parte los daños que había ocasionado. ¿Le perdonó Dios el pecado a David? Lo que cometió en contra de Urías, mandándolo a matar. ¿Le perdonó Dios ese pecado? Sí. Pero sin lugar a dudas, cuando Jesús esté en el tribunal de Cristo, le tienes que dar cuenta por ese daño que él no pudo restaurar. En segunda carta que escribe Samuel, el capítulo 12, verso 24, el segundo libro de Samuel, debo decir, el capítulo 12, verso 24 dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo,
y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Ahora, oídame, seamos prudentes en la vida para no dañar a nadie. Miremos y tomemos en cuenta los valores que hay en los seres humanos. Dios puso valores en la gente que son intrínsecos, que independientemente de la condición en la que estén, ellos valen para Dios. Señores, evitemos de hacer daños porque de todo lo que no restituyamos, le daremos cuentas a Dios y esos daños no nos restarán galardones. Así como el ser inútil por causa del pecado, y que la inutilidad, esa inutilidad nos llevó a nosotros a que Dios no cumpliera o cercenó la posibilidad de que Dios cumpliera en nosotros su propósito. Esa vida que vivimos en el pecado y que nos llevó a ser inútil, nos resta galardones. También los daños que nosotros cometimos por causa del pecado, que no restauramos, también nos van a restar galardones. O sea, mire, el problema no es que es un problema. No solamente se queda todo allí. El que yo caiga en el terreno del divorcio, siendo un hijo de Dios, regenerado, con la justicia, con la vida, y me divorcie, y deje mi hogar, deje mis hijos, y me vaya, y después 6 años o 10 años después vengo reconciliado con el Señor con una nueva mujer, y hasta muchos han regresado con un ministerio. Eso no es bíblico, eso no es escritural, eso no es lo que enseñan las escrituras. Señores, para Dios, tu esposa fue la que dejaste, no la que traes de nuevo, porque ellos no te dieron ninguna razón para que tú la dejaras. Si hubiese tenido razón para hacerlo, para divorciarte, está bien, pero para Dios cuenta la que dejaste, no la que tú traes. Primero. Número 2, tienes que darle cuentas a Dios por el daño que tú le hiciste emocionalmente y sentimentalmente a esa mujer, a los hijos que dejaste botados, que te fuiste, dejaste a tus hijos abandonados, los dejaste sin padre, huérfanos de un padre vivo. Muchos de esos hijos entraron a la delincuencia, muchas de esas hijas entraron en prostitución, y para usted de contar, por causa del desajuste que tú hiciste en tu hogar. Te divorciaste sin ninguna razón y abandonaste todo y te fuiste y produciste daños. Y por esos daños que tú no restauraste, que no lograste restaurar, tú le tienes que dar cuentas al Señor. ¿Sabes? El montón de gente, por otro lado, el montón de gente que está fuera de la iglesia, que no han aceptado el plan de salvación por tu mal testimonio. Porque en vez de ser hijos de luz, estamos participando de las tinieblas. Porque en vez de ser un embajador de Dios en el mundo, somos un espía del diablo dentro de la iglesia. Pues estamos dando mal testimonio, y con el mal testimonio que damos, sea cual sea el pecado que cometamos, pues nosotros estamos haciendo piedra de tropiezo y estamos levantando raíces, como dice el texto sagrado, raíces en mucha gente que no les permite aceptar el plan de salvación o llegar al plan de salvación o creer en Jesús como el Salvador por el mal testimonio que tú le estás dando. O sea, todas esas cosas, de todo eso tú tienes que darle cuentas al Señor en el tribunal. Eso no va a pasar por alto. Entonces la gente cree que esto es soplar y hacer botella. La gente cree que esto es pecar y pedir perdón y vivir a la pepa. No. Hay daños que quedaron por causa del pecado que tú hiciste, y que por causa de esos daños te van a restar galardones en el tribunal. La gente no ha entendido esa verdad. Lo tercero es que se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te mandó a hacer, y lo que no hiciste de lo que Él te mandó a hacer. Vuelvo a repetir. Lo tercero es que se tomará en cuenta lo que hiciste que Dios no te mandó a hacer, y se tomará en cuenta lo que no hiciste de lo que Él te mandó a hacer. En cuanto a la obra, hay factores que se deben analizar y tomar en cuenta para mayor comprensión de los valores que tiene el hacer o el no hacer. Vamos a ver. Vuelvo a repetir. En cuanto a la obra,
hay factores que se deben analizar y tomar en cuenta para mayor comprensión de los valores que tiene el hacer o el no hacer. Fíjese esto. No se tomará en cuenta la obra misma, sino el carácter de la obra. Presta mucha atención que esto no se predica en nuestras congregaciones. Estos son temas que no se enseñan en nuestras congregaciones. Y por esa causa es que cometemos tantos errores, porque creemos que, perdone usted como le dijera para no ofender, porque creemos que la sangre de Cristo es como una especie de agua, donde tú cometes un pecado, vienes, te limpias, te lavas y a su nombre gloria y fuerte la persona del Señor y para adelante. No. Presta atención a esto. Esto no es un juego, esto no es un cuento de niños, preste muchísima atención. El término que se utiliza en la traducción en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 10, ese término comparecer viene del griego fanero, F-H-A-N-E-R-O, fanero, que significa ser puesto en manifestación, ser puesto en manifiesto. O sea que el texto literalmente dice, cito, dice así, presta atención, cito, porque es necesario, ese término necesario es un requisito sine qua non, usted no puede pasarlo por alto. En el tribunal de Cristo es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto en el tribunal de Cristo. Esto indica y sugiere que el propósito del Vimá, o sea, del tribunal de Cristo, del juicio de la iglesia, cuando Cristo vaya a juzgar a la iglesia, es hacer una manifestación o una demostración no de la obra, sino del carácter y motivo esencial del individuo en el desarrollo de la obra. Vuelvo a repetir, esto indica, según el término fanero, indica y sugiere que el propósito del Vimá, el juicio de la iglesia, es hacer una manifestación y una demostración de la obra. No es hacer una manifestación, una demostración no de la obra, no de la obra, sino del carácter y motivo esencial del individuo cuando desarrolló la obra. Esta palabra fue la que Pablo utilizó también en primera carta a Corintios, el capítulo 3, verso 13, cuando dijo que la obra, esto es el carácter de la obra, se hará manifiesto. Esto indica que nadie va a recibir galardones por obra, sino por el carácter de la obra. Porque es el carácter y el motivo lo que se tomará en cuenta en el juicio, no la obra. O sea, no se tomará en cuenta lo que hiciste, sino por qué lo hiciste y para qué lo hiciste. En Jeremías, capítulo 17, verso 10, está presente este principio. Dice así, Jeremías 17, 10. Cito, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. En Romanos, el capítulo 2, versos 5 al 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo iras para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Esto es el carácter de la obra. Apocalipsis, el capítulo 2, verso 23 dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón,
y os daré a cada uno según vuestra obra. Ahora, escuche. Cuando en Romanos el capítulo 2, versos 5 al 6, primera carta a Corintios el capítulo 3, verso 13 al 15, Apocalipsis el capítulo 2, verso 13, capítulo 20, verso 13, capítulo 22, verso 12, y Jeremías el capítulo 17, verso 10, dice que cada quien recibirá según su obra. Se refiere a la obra que Dios le mandó hacer, y no según su obra propia a merced de un capricho con motivos incorrectos. Indica que se tomará en cuenta sobre la obra los motivos que te llevaron a hacer las obras. Se tomará en cuenta el motivo que te llevaron a hacer la obra. Por eso es que yo cuando enseño santidad genuina, que siempre me ha dicho a mí que pecado es todo lo malo, no, aún haciendo lo bueno con motivos incorrectos, se puede cometer pecado, porque estoy haciendo cosas buenas con motivos incorrectos, se puede cometer pecado. Entonces, analicemos el pensamiento del apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios al respecto a lo que vengo presentando, que usted puede hacer obras buenas con motivos incorrectos y está pecando delante de Dios, aunque lo que está haciendo es bueno, por los motivos incorrectos. Fíjese lo que dice Pablo, primera carta a Corintios, el capítulo 3, versos 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, óigase bien estos materiales: oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Estos materiales, ¿cuál? Oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca, representan la obra con la cual vas a estar en el frente del tribunal de Cristo, con la cual te vas a presentar. Vuelvo otra vez a leer desde el principio para que lo agarres. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ¿cuál día? El día del juicio la declarará. O sea, el motivo de la obra, no la obra misma, es el motivo de la obra. Pues por el fuego que viene siendo, que representa el juicio, será revelada. ¿Cuál es? El motivo. O sea, y será revelada y la obra, o sea, el carácter y el motivo de esa obra, de cada uno, cual sea el fuego, la probará, la analizará. Si permaneciera la obra de algunos que sobreedificó, recibirá recompensa, o sea, galardones. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, ¿de qué? De galardones. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, aunque haya pasado por el tribunal, que es el fuego, será salvo, porque el tribunal no es para condenar, sino para galardonar. ¿Ok? Ahora, oiga bien esto. Según el pasaje que que acabo de presentar, el fuego representa el juicio. Los elementos tales como oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, representan la obra, incluyendo el motivo y su carácter. Si el fuego consume el material,
o sea, madera, heno y hojarasca, quiere decir que te presentaste con tu propia obra con motivos incorrectos o con motivos equivocados. Pero si el fuego no extingue el material, que es el oro, plata y piedra preciosa resistente al fuego, quiere decir que te presentaste con la obra que el Eterno te mandó a hacer con motivos correctos. Por eso tienes que prestar bien el pasaje, porque tienes madera, heno y hojarasca que son extinguidos por el fuego, que viene siendo el trigo del juicio. No pasaste la prueba porque este material, madera y hojarasca, representan lo que tú hiciste, de lo cual Él no te mandó a hacer con motivos incorrectos. Pero el oro, plata y piedra preciosa representan la obra con la cual tú te presentaste, que Él te mandó a hacer con motivos correctos. Y este tipo de material, oro, plata y piedra, son resistentes al fuego. O sea, el fuego la probó y pasó y tuviste galardones. Entonces, para Dios, esto hay que tener mucho cuidado, lo que voy a decir ahora. Para Dios no cuenta la obra que hacemos si Él no te la mandó a hacer. Para Dios no cuenta la obra que tú hiciste si Él no te la mandó a hacer. Porque no son nuestros planes, propósitos, metas, ambiciones, proyectos, esfuerzos, objetivos lo que interesa a Dios. A Él le interesa son sus planes, sus propósitos, sus metas, sus ambiciones, sus proyectos, sus esfuerzos. A Dios les interesa que tú entiendas esta verdad. Por tanto, si lo que estás haciendo, Él no te lo mandó a hacer, eso no tiene valor para Dios en el día del juicio. Lo otro del caso es que ante el tribunal me puedo presentar con una obra que realicé y mi motivo era muy correcto. Vuelvo a repetir. En el tribunal me puedo presentar con una obra que realicé y mi motivo era muy correcto, pero si Dios no me lo mandó a hacer, esa obra no cuenta para Dios. Porque nuestros mejores motivos no pueden ocupar el lugar de la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. No se nos olvide eso, lo repito. Nuestros mejores motivos no pueden ocupar el lugar de la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestro motivo puede ser muy correcto para llevar a cabo una obra, pero si dicha obra no está en el propósito de Dios, para Él no cuenta. Entonces debemos tener en cuenta que lo que esté haciendo en la tierra mientras esté en el cuerpo cumple con el propósito de Dios y que lo ejecute con motivos correctos. Entonces, el no hacerlo tomando en cuenta estos factores que son muy determinantes y la gente no lo ha entendido, señores, que tenemos un montón de personas en la iglesia que pasaron 40 años haciendo la obra de Dios y nunca hicieron la voluntad de Dios. Eso tiene usted que entenderlo, la diferencia que hay entre la obra de Dios y la voluntad de Dios. Eso hay que entenderlo. Señores, para el conjunto de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos perdido nuestro tiempo y con ellos parte de nuestros galardones si pasamos toda una vida haciendo su obra y nunca hicimos su voluntad, y más haciendo su obra en su voluntad con motivos incorrectos. Hay que tener mucho cuidado. Lucas, el escritor del Evangelio, registra. Miren lo que dice el Lucas, el capítulo 17, verso 10. Dice: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que habíamos hacer hicimos. Señores, si haciendo lo que Dios nos mandó a hacer somos inútiles, ¿cuánto más
si hacemos lo que Él no nos mandó hacer. Oiga esta verdad del reino. Debemos entender que la obra de Dios y la voluntad de Dios, aunque parezca una misma cosa, son totalmente diferentes. Vuelvo a repetir. Debemos entender que la obra de Dios y la voluntad de Dios, aunque parezca una misma cosa, son totalmente diferentes. En el libro de los Hechos se presenta esta verdad. Cuando la leí, saltó del texto sagrado a mi espíritu, y el Espíritu Santo, algo así como que me hablaba y me decía: lo entendiste, lo agarraste, la diferencia que hay entre lo que es la obra y la voluntad. Que tú puedes pasar 40 años haciendo la obra de Dios y nunca hiciste su voluntad. Cuando Jesús te pregunta en el tribunal: dame cuenta de lo que te mandé a hacer, y tú le presentes una serie de obras que tú hiciste, escribiste libros, fuiste a universidades, predicaste, los enfermos sanaron, ciegos vieron, sordos oyeron, mudos hablaron, muertos resucitaron, bueno, y un montón de cosas te desenvolviste dentro de la iglesia. Jesús te va a decir: si eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Si eso es lo que dice el texto. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Lo vuelvo a leer para que usted vea. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Dónde? En Galacia. ¿Dónde? En la provincia de Galacia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Pero llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. También le dijo: tampoco es en Bitinia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa y se les mostró a Pablo una visión de noche. ¿Quién le dio la visión? El Espíritu Santo, los dones espirituales, visión. Y en la visión vio un varón macedonio y estaba en pie rogando, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Pablo inmediatamente entendió. Dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciases el Evangelio. ¿A dónde? En Macedonia. Aquí usted puede ver la obra de Dios impulsada por el deseo del hombre, por el querer del hombre, por el motivo del hombre, y aquí tú puedes ver la voluntad de Dios dirigida por el Espíritu Santo. Si nosotros analizamos el pasaje, lo analizamos detenidamente, no leemos Biblia, sino que la estudiamos, usted se puede dar cuenta, como yo me di cuenta, que en Asia y en Bitinia representa la obra de Dios, mientras que Macedonia representa la voluntad de Dios. Entonces, al mostrársele al apóstol Pablo la visión, entendió por el Espíritu que la voluntad de Dios era que estuvieran en Macedonia y no en Asia o en Bitinia,
que encierra y representa la obra. Ahora, esto lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Por el término que aparece en el pasaje que el apóstol Pablo expresó cuando dijo, dando por cierto que Dios nos llamaba para que predicásemos el evangelio en Macedonia. Si usted va al libro de Samuel, nos muestra esta verdad en el caso de que se dio con el rey Saúl cuando fue confrontado por Samuel. Pasemos a analizar el pasaje. Vamos a leerlo. Eso está en Primera de Samuel, el capítulo 15, de verso 13 al 22, al 23. Dice así, cito. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Lo qué? Lo mejor, oído, ¿lo qué? Lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Porque, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Has hecho qué? Lo malo por escoger lo mejor del ganado, pero es malo delante de Dios. Lo hiciste lo malo ante Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecistas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, aquí está, oiga bien este principio. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Jehová que la grosura de los carneros. Observe que los holocaustos, que en este caso representa la obra, no tuvieron valor para Dios como el que le haya prestado atención a su palabra que representa su voluntad para el momento. Entonces, cuando nosotros nos presentemos en el tribunal de Cristo, el Señor Jesús te va a pedir cuenta por lo que Él te mandó hacer. Y le puedes presentar a Cristo toda una obra que realizaste en toda la vida, que Él te va a responder con seguridad. Estuviste toda una vida haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Entonces, según esta verdad, para efectos de Dios, no tienes galardones, porque te desenvolviste en su obra por tanto tiempo, pero nunca hiciste su voluntad. Señores, pero es que yo llevé a cabo un ministerio de evangelistas. ¿Quién te llamó a ser evangelista? Yo me reuní en las plazas a la gente
y muchos se convirtieron a ti, muchos llegaron al plan de salvación. El Espíritu Santo hizo el trabajo, los convenció de pecado con la palabra que diste, porque la palabra sigue siendo la verdad, y el Espíritu va a hacer el trabajo. Pero ciegos vieron, sordos oyeron, mudos hablaron, muertos resucitaron. Señor, mira todos los milagros que sucedieron. Esos milagros los hizo fue el Espíritu Santo, no lo hiciste tú. Si el galardón es por obra, el galardón es para el Espíritu Santo, no para ti, porque tú no hiciste nada. Tú solo fuiste un canal por donde yo llevaba a cabo mi obra cumpliendo mi voluntad. Mi obra cumpliendo mi voluntad. Entonces, totalmente desfasado. Que tuviste 40 años dentro de la iglesia o 60 años dentro de la iglesia haciendo la obra de Dios y nunca hiciste la voluntad. Yo siempre pongo este ejemplo. Bueno, no fue un ejemplo, esto fue algo bien de verdad. Un anciano muriendo, su edad era como 96 años. Me llamaron para que orara por él. Un hombre totalmente rebelde, nunca, según escéptico, no creía en Dios. En ese momento antes de morir yo entré, le presenté el plan de salvación. Él no hablaba muy bien, sí escuchaba, pero no hablaba muy bien, no veía. Y le dije, por favor, apriéteme la mano 2 veces si quiere aceptar a Jesús al plan de salvación. Le hablé y me apretó la mano 2 veces. En ese momento yo oré a Dios por él, lo entregué al Señor, se le salieron lágrimas, lloró, cerró sus ojos, suspiró y murió. Ese anciano que aceptó el plan de salvación en el momento antes de morir, segundo antes de morir, pues tiene justicia, tiene vida, es hijo de Dios, es regenerado, se va para el cielo, se va para el seno de Abraham, estará en la eternidad con nosotros. Eso lo entendemos, pero no tendrá galardones. ¿Por qué? Porque él no hizo nada. Él aceptó el plan de salvación antes de morir. Él no hizo nada, no le dio tiempo de estar dentro de la iglesia, desarrollar la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios, cumplir con la voluntad de Dios, no hizo nada. Eso yo lo puedo entender y es aceptable. Lo que no puedo entender y no es aceptable es que tengamos en la iglesia gente que pasaron 40, 50 y 60 años dentro de la iglesia, se mueren y van a ser como este anciano que no van a tener galardones, porque tuvieron todo el tiempo dentro de la iglesia desarrollando y haciendo la obra de Dios cuando nunca entendieron la voluntad de Dios y nunca llevaron a cabo la voluntad de Dios. Dios nunca pudo cumplir en ellos su voluntad, porque se desenvolvieron en la religión, en las organizaciones, en el mandato de los hombres, pero nunca entendieron, nunca tuvieron una vida de intimidad, nunca fueron dirigidos por el Espíritu, nunca tuvieron una visión de parte de Dios, nunca desarrollaron una misión, no fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Y para usted de contar. Según el testimonio de Jesús, no tendremos problemas en el tribunal si nos presentamos con obras que hicimos que representan su voluntad. Porque cuando yo desarrollo la obra de Dios, llevando a cabo su voluntad, yo desarrollo una obra en la misión que el Espíritu Santo me da, las directrices que el Espíritu Santo me da, para que Dios cumpla en mí su propósito. Pues yo no voy a tener problemas con esa obra, porque fue lo que Él me mandó a hacer. Entonces, esto indica que el hacer su obra en su voluntad es elogiada y galardonada en el tribunal. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oído que está el término voluntad y el término obra. Eso está en Juan capítulo 4, verso 34. Dice así, mi comida, hablando Jesús con sus discípulos, es que haga la voluntad del que me envió. O sea, que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra, llevando a cabo su obra. Ahí está. Entonces, observe que la voluntad está por delante de la obra, según el texto. O sea, cualquiera que sea la obra, aunque lleve los mejores motivos para hacerla, no debe estar por delante de la voluntad de Dios. Yo debo siempre entender que la obra no es lo que a Dios le interesa, sino que tú desarrolles una obra dentro de la iglesia llevando a cabo su voluntad. Eso es lo que le interesa a Dios. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño.
hasta nuestra próxima oportunidad, nuestro próximo estudio. Este es el estudio número 19 de lo que es la escatología bíblica. En el estudio número 20 vamos a empezar a hablar de los galardones. Vamos a empezar a hablar de las bodas del Cordero. Y vamos a seguir desarrollando el tema de la escatología. Maestro José Briceño se despide. Primero pido, oren mucho por mí. Esa es la mejor ofrenda que usted me puede dar. Oren mucho por mí. Necesito de su oración. Que Dios cubra a mis hijos, cubra mi hogar. Que los ángeles hagan acto de presencia si es necesario para que guarden de cualquier peligro, un accidente de tránsito, guarden mi vida. Que Dios por el Espíritu restaure mis cuerpos, mi ser, mi corazón, mi hígado, mis intestinos, mis riñones, mi sistema sanguíneo, sistema óseo. Que Dios me dé vida. Que el Espíritu me sostenga para seguir trabajando y seguir produciendo y seguir presentando estos estudios. Porque hay una necesidad muy grande. Oren mucho por mí. Segundo, no se queden con este mensaje. Compartan este mensaje. No se queden con él. Tercero, búsquese nuevos suscriptores. Mira, suscríbete en el canal del Maestro Briceño. Tenemos una oferta de YouTube. Si pasamos de 10,000, hay una oferta muy linda, muy buena, muy gratificadora. Y cuarto, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, hágalo. Agradezco a los que lo han hecho. Hay un grupo de personas que han atendido el llamado y han entendido que el que oren por mí, eso está bien. Esa es la mejor ofrenda que me puedan dar. El que me llamen y me den un estímulo y me digan, maestro, para adelante, no se detenga, estoy aprendiendo. Hay momentos donde emocionalmente, sentimentalmente me siento muy solo. Y la mejor ofrenda que usted me puede dar es un estímulo, un impulso, una palabra de bendición. Maestro, no se detenga, para adelante, aquí estamos con usted. Eso está bien. Yo no tengo problemas con que me digan eso, pero necesitamos una ofrenda. Hay quienes lo han hecho, se han movido, han entendido lo que dice el apóstol Pablo, que sean copartícipes de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Jesús dijo, no pondrás gozar al buey que trilla, el obrero es digno de su salario. Este es mi trabajo, de esto estoy haciendo, a esto me dedico, no hago otra cosa sino esto. Y doy gracias a Dios porque han llegado ofrendas oportunas. En el momento que necesitaba la ofrenda llegó, Dios suplió, Dios tocó. Conviértete en un agente generador de los bienes del reino. Aporta una ofrenda al ministerio, la necesitamos, sí. Hay demandas. No necesidad, demandas. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está el correo. Ahí está en los caracteres, está el correo, en la imagen que estás al frente, tienes el correo, el número telefónico, llámame y pregúntame cómo haces para que me puedas aportar una ofrenda. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.